Bien, 7:42 de esta mañana ventosa en la Ciudad de Buenos Aires. Saludo a Javier Milei. Javier Milei es economista, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Libertad Avanza. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, María. Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, ¿todo bien? Gracias. Todo muy bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la discusión en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en principio yo no estoy de acuerdo con la carta de entendimiento o la carta de intención que ha enviado el ministro de Economía, porque tiene falencias teóricas que en términos empíricos a la Argentina le han causado mucho daño. ¿No mandó una carta de entendimiento el ministro todavía? Es la carta de intenciones, o sea, lo que estuvo reflejando es lo que sería el intento de una carta de intención que después se vuelve en un acuerdo si lo acepta el directorio del fondo y si lo aprueba el Congreso. Claro. No, decía porque por ahora es lo que dijo Guzmán, pero no sabemos, no se ha visto el acuerdo. No, pero es la carta de intención, por eso. Sí. Ahora, ¿cuál es la parte que estaría mal de ese acuerdo? Bueno, en principio creer que, digamos, vos vas a crecer por hacer política fiscal expansiva, eso es un error técnico grave. Sí, de hecho, el ministro Guzmán ni siquiera quiere ajustar en términos reales el gasto público, es decir, está diciendo que el gasto público va a crecer nominalmente por encima de la inflación y ligeramente debajo de la tasa a la cual cree que se va a estar expandiendo la economía. Ese modelo de creer que vos haciendo política fiscal expansiva te sube tanto el PBI que el déficit fiscal te cae. Porque recaudás más porque la actividad económica crece. Bueno, exacto. Bueno, eso en la literatura, en los modelos más básicos de la macroeconomía se llama multiplicador de presupuesto equilibrado y no se cumple. Y en términos empíricos, porque la verdad, digo, la discusión teórica puede que no le interese a nadie, o sea, a tres gatos locos como a mí y dos O sea, más, no tiene suficiente ajuste el acuerdo. Es que, o sea, a ver, María, pero el Fondo Monetario se volvió, entonces tenemos que creer que el Fondo Monetario cambió. A ver, María, vamos por partes. O sea, Argentina ha hecho esto de los últimos 121 años, 111. Y de ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial y estamos abajo del 120 en el paralelo. El modelo ese no funciona. Bueno, los modelos de ajuste del Fondo Monetario tampoco funcionaron. No, digamos, el problema de los modelos de ajuste, bueno, Argentina no podría decir algo al respecto porque nunca los cumplió. Bueno, intentó, con Macri intentó... No, digo, justamente Argentina tuvo que pedir waivers. O sea, y además hay un punto que yo te tomo y hay una explicación para eso. Cuando vos haces un ajuste, los ajustes pueden ser recesivos o expansivos. Sí. Argentina tiene experiencia de los dos tipos. O sea, ¿y qué es lo que ves en los que son expansivos? Que el aumento del ahorro que genera el ajuste se traduce en un aumento de la inversión. Y en ese caso, entonces, la economía se expande y recupera fuerte. Eso en Argentina, por ejemplo, lo que se denomina todos los planes de shock, sacando el de 56, se vio en todos. O sea, pero a ver, 58, perdóname. No, perdón, estamos charlando con Javier Milei a propósito del anuncio que hizo Alberto Fernández el viernes del acuerdo con el fondo. Pero quiero entender esto, Javier, antes. O sea, hay un punto en el cual tu mirada es la misma que la del gobierno en el sentido de decir este acuerdo con el fondo es distinto porque no nos exige un ajuste en las cuentas públicas. Bueno, el problema es que para el gobierno eso es un motivo de festejo y para mí es un motivo para decir el Fondo Monetario Internacional está tirando la pelota al costado, no está haciendo, digamos, lo que tiene que hacer. Si yo estuviera como miembro del board del fondo, yo no aprobaría semejante barbaridad. Porque no está garantizado que Argentina va a hacer el ahorro que tiene que hacer para poder repagarle. Exactamente, eso de que generás ahorro fiscal estimulando el gasto público no se da ni en la teoría ni en la evidencia empírica. No, porque es un acuerdo al que critican por derecha y por izquierda, porque hay otros que dicen, en realidad, y dentro del propio kirchnerismo, esto sí implica un ajuste. De hecho, si uno ve el sendero, el propio ministro anunció que va a haber una baja progresiva del déficit y que en el 2024 el déficit va a llegar al 0,9% del PBI. María, vamos a ponerlo en estos términos.
si yo te digo, vos venís, vas, por ejemplo, gastás 10, ¿sí? Venís comprando 10 unidades del bien que vos quieras, ¿sí? Y ahora el año que viene vas a comprar 11. Y en realidad vos estás comprando más, ¿sí? Y entonces, pero ¿cómo puede ser que estés gastando menos en términos de ingreso? Ah, porque el ingreso me subió más que 10%, entonces voy a estar... Y la pregunta es, ¿y entonces vos por qué crees que tu ingreso va a subir más que 10%? Entonces, y ahí aparece otra discusión, o sea, desde dónde, cómo es el proceso de crecimiento, si el crecimiento se produce por estimular la demanda o el crecimiento surge de acumular factores, que es lo que ha probado la evidencia empírica de la teoría económica, que se crece acumulando capital, se crece acumulando capital humano y se crece con tecnología, no estimulando la demanda. Está bien, pero el caso de Robinson Crusoe. No, está bien, pero digo, Yo le tiro papelitos, sí. ¿Qué consume? Le tiro papelitos, ¿qué consume? Sí. ¿Cómo, qué gasto público puedo hacer si no le cobro impuestos a alguien? O sea, el Fondo Monetario se volvió poco ortodoxo. En tu mirada, el Fondo Monetario está como... se tiró la toalla. A ver, me encanta la pregunta. Para mí el Fondo Monetario Internacional nunca fue ortodoxo. Es más, desde su propio inicio no tiene intención de ser ortodoxo. El Fondo Monetario Internacional fue creado por un espía ruso llamado White y por Keynes. O sea, digo, justamente de ortodoxos esos no tenían nada. Pero además... Ahora, para lo largo de la historia reciente, para venir a cosas más acá en el tiempo, ha exigido siempre ajustes muy grandes, como fue el caso de Macri, ¿no? Ir de golpe al déficit cero. El problema siempre con el fondo es que se lo critica por laxo, no por duro. Es decir, y el Fondo Monetario Internacional, las pocas experiencias que tiene para mostrar exitosas son en las cuales se hicieron los ajustes duros que correspondía. Y así es como después salieron adelante los países, llámese el caso de Grecia o llámese el caso de Portugal. Es decir, acá, digamos, o sea, se la pasaron hablando de que querían ser como Portugal. A mí cuando me llegó eso, yo dije, bueno, ¿dónde firmo? Portugal había metido un ajuste de 13 puntos del PBI. O sea, que ustedes van a votar en contra en el Congreso de este acuerdo con el fondo. Yo creo que ni siquiera amerita darle quórum a este nuevo, digamos, esquema de inconsistencias. Es decir... Está bien, pero si ustedes no le dieran quórum y Argentina no pudiera firmar el acuerdo, iríamos un default. ¿Eso es un escenario mejor que el que tenemos? En realidad, pues, a ver, digamos, exploremos las consecuencias del default. El default tendría dos consecuencias, o sea, claramente causaría un desastre en la economía. Sí. ¿Sí? Digo, eso está claro. Ahora, ¿quién pagaría el costo de ese desastre? ¿Quién? Lo pagaría la sociedad, pero también lo pagaría la casta política, donde seguramente la casta política, digamos, es la gran responsable. Y la otra es, porque el ajuste, digo, lo vas a hacer igual, quieras o no. La otra es, el ajuste tiene que recaer en el sector privado, que es lo que propone Guzmán. No entiendo qué propone Guzmán eso, ¿en qué momento? Guzmán, ¿y cómo que no? Y si te está diciendo que te va a perseguir para aumentar la eficiencia recaudatoria, si te va a decir que va a bajar transferencias al sector privado, ¿sí? Es decir, y que el gasto público en términos reales sube, y alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Y la paga el sector privado con aumento de impuestos, sería? O con una o con menos transferencias, o sea, lo paga el sector privado. Bien. Entonces, definitivamente vos estás castigando al sector que genera riqueza y, digamos, premiando al que la destruye. De hecho, en un momento, Ritondo tuvo una frase muy poco afortunada que pareció una extorsión, porque le decía, dijo, bueno, pero miren, que si hay default, digamos, al sector privado le va a ir mal. O sea, ¿y qué me venís? ¿Me estás amenazando? O sea, digo, que me va a ir mal. Digamos, o sea, el ajuste lo tiene que pagar la política, no lo tiene que pagar el sector privado. Ok. Javier Milei, ¿cómo andan con Macri? Digamos, todavía no he vuelto a tener así un encuentro, no he hablado con él. ¿Pero andan bien? No sé, digamos, o sea... Tengo información quizás lo mismo o menos que vos respecto de lo que puede pasar en los medios.
Ok, pero estuvieron reunidos, tienen afinidad, Patricia Burri, ¿no? Pero eso fue antes de las PASO. Yo digamos, es más, había gente que decía que nuestro espacio ni siquiera podía pasar las PASO. Bien. Después terminamos a la postre con 17%, pero eso es parte Bien. de otra historia. Bien, Javier Milei, economista, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Libertad Avanza, planteando su posicionamiento en contra del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario. Gracias, Javier, buen día. No, por favor, un placer enorme, María. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 7 minutos para las 8 de la mañana. Voy a hacer un comentario de uno de las cosas.